Jorge es un caballero medieval que vive en un reino aterrorizado por un dragón que no para de quemar cosechas, devorar al ganado y de vez en cuando merendarse a algún aldeano. Jorge es un héroe cuyo único fin es defender al reino del dragón. Después de pasar la noche trazando un plan y afilando su espada, se enfrenta al dragón al alba y le corta la cabeza. El pueblo lo vitorea y lo pasea a hombros por la plaza mayor. El problema es que Jorge solo sabe hacer una cosa: cazar dragones. Su prestigio y su sueldo dependen de que haya un monstruo merodeando. Al día siguiente de la victoria sale al campo, pero ya no ve dragones por ningún lado, solo encuentra lagartijas. ¿Qué es lo que hace nuestro Jorge? ¿Se pone a plantar patatas? No. Jorge necesita que las lagartijas sean dragones, así que empieza a convencer a los aldeanos de que las lagartijas son crías de dragón, y que si no le siguen pagando un sueldo, la paz del reino volverá a peligrar. A este fenómeno Kenneth Minogue le llamó el síndrome de San Jorge jubilado. Kenneth hizo una analogía en su libro The Liberal Mind entre la historia de San Jorge y el ciclo de vida de los movimientos sociales. Es un fenómeno que todos hemos observado en todo tipo de movimientos que terminan por institucionalizarse. Hoy vamos a diseccionarlo juntos y usaremos al feminismo como un caso central, porque en la última década en España no hay otro movimiento que haya tenido simultáneamente un ministerio propio, legislación específica y la hegemonía cultural. Es el ejemplo más claro de los últimos años, pero cuidado, el patrón se repite en todo tipo de movimientos de todas las ideologías. Empecemos. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. A principios del siglo XX, la mayoría de las mujeres no podía votar ni tener propiedades. En España, hasta 1975, una mujer necesitaba el permiso de su marido para poder simplemente abrir una cuenta bancaria, aceptar un trabajo o viajar. Un movimiento social, no nace solo porque exista una injusticia. Se inicia cuando se dan tres cosas al mismo tiempo. La primera, un agravio claro. La segunda, líderes que dan un paso adelante. Y por último, una oportunidad política. El sufragismo británico es un buen ejemplo. Había un agravio evidente, las mujeres no podían votar. Había también líderes dispuestas a asumir costes personales. Y en ese momento también había un contexto político en el que la presión podía traducirse en cambios reales. Una de sus líderes, Emmeline Pankhurst, entendió que no bastaba con tener razón. Había que forzar el conflicto. Sus sufragistas rompían escaparates, se encadenaban al Parlamento y se ponían en huelga de hambre. En 1913, Emily Davison, una de las sufragistas, murió arrollada por el caballo del rey. Sin ese ruido, las leyes seguramente no habrían cambiado. En esa fase, la radicalidad es una herramienta muy efectiva de cualquier movimiento social. Pero este arco no es exclusivo del feminismo. Es el mismo que siguió el movimiento obrero cuando los niños trabajaban en las minas. El mismo que siguió el ecologismo cuando los ríos ardían en llamas. El mismo también que siguió el antiterrorismo después del 11S, cuando 3.000 muertos exigían una respuesta. Cada uno de estos movimientos mató a su dragón, pero cuando el dragón muere y la organización que se montó para terminar con él todavía sigue viva, necesita alimentarse de algún modo. Avancemos un poco. Principios del siglo XXI. El dragón está muy tocado. Las leyes de igualdad existen, las mujeres en España son el 57% de los universitarios y la discriminación formal se ha desmantelado. ¿Qué dragones quedan realmente? Pues sí, quedan algunos. La mediana de la brecha de pensiones entre hombres y mujeres, por ejemplo, es del 41%. Las mujeres también dedican casi el doble de horas que los hombres al trabajo no remunerado. Y en algunos ámbitos del poder, las mujeres todavía son una clara minoría. Pero el dragón ha cambiado de forma. Ya no es una ley que prohíbe votar a la mujer, sino que es un problema difuso, estructural, difícil de medir. Lo que algunos llaman el patriarcado o los restos del patriarcado. Y ahí es donde la cosa se complica. Robert Michels observó algo incómodo. Lo hizo hace un siglo cuando estudiaba sindicatos socialdemócratas. Lo que vio es que toda organización, por muy idealista que sea en origen,
acaba generando una élite que prioriza la supervivencia de la organización por encima de sus fines. A este fenómeno lo llamó la ley de hierro de la oligarquía y seguramente te suene porque dediqué un capítulo de Polímatas a esta ley. El movimiento se institucionaliza poco a poco. En España, por ejemplo, pasamos de un modesto Instituto de la Mujer a un Ministerio de Igualdad con casi 600 millones de presupuesto. El activista deja de ser un voluntario, que se arriesga para que lo detengan, y pasa a ser muchas veces un burócrata, un profesional con un sueldo público. Y la consecuencia de todo esto es que si el problema se resuelve mañana, miles de estos profesionales se quedan sin trabajo. El movimiento pasa de ser un instrumento para resolver un problema a ser una institución que necesita que el problema siga existiendo. Con esto no quiero decir, por supuesto, que algunas de las instituciones creadas a partir del movimiento feminista y de otros movimientos no sean completamente necesarias. Lo que quiero decir es que ciertas instituciones o puestos de trabajo están sobredimensionados. Pasa con muchos movimientos que empezaron luchando en la calle y hoy están intentando mantener grandes estructuras. El patrón suele ser el siguiente. En primer lugar, el movimiento mata al dragón o le deja moribundo. En segundo lugar, se convierte en una institución o un grupo de instituciones. Y por último, se mantiene al dragón vivo para no desaparecer. Por otro lado, cuando el enemigo externo se difumina, el grupo hace algo previsible. Empieza a devorarse a sí mismo. Hay un fenómeno bastante bien documentado en psicología social que es el siguiente. Cuando juntas a personas que piensan parecido y las dejas de liberar, no convergen al centro, se van a los extremos. Y cuanto más homogéneo es el grupo, más se castiga la disidencia. En el feminismo esto se ve con claridad en el conflicto que hay entre el feminismo clásico y el feminismo queer. Este conflicto ha generado un cisma brutal. J.K. Rowling y Lucía Echevarría, por ejemplo, pasaron de ser iconos feministas a enemigas públicas para una parte del feminismo por cuestionar la agenda trans. El foco entonces se desplaza de la lucha por la igualdad a la lucha por definir qué es una mujer o cosas por el estilo. En ese momento la lealtad al grupo se convierte en el valor supremo. Hoy eres aliada, pero mañana te sales un poco del discurso y te conviertes en traidora. Y cuidado, pasa lo mismo en el otro lado. Sin ir más lejos, en las últimas semanas diferentes facciones dentro de Vox están tirándose cuchillos unos a otros. Y en la manosfera, este movimiento que ha surgido de hombres un poco jodidos, hay facciones que se están devorando mutuamente también. Y por otro lado, el nacionalismo español, que con ETA tenía un dragón muy real, ahora también necesita que cualquier independentismo, aunque sea pacífico, sea presentado como un dragón. Por lo tanto, la espiral de pureza no es algo de izquierdas ni de derechas, sino que es lo que pasa cuando un grupo pierde su enemigo común y necesita fabricar uno nuevo. Hoy vamos a aprender otro concepto más de psicología llamado concept creep. ¿En qué consiste? En la tendencia de los conceptos de daño a ir abarcando experiencias cada vez menos graves. Me explico. Lo primero que quiero decir es que este fenómeno no es siempre malo, ¿vale? Porque, por ejemplo, reconocer el acoso laboral fue una expansión muy necesaria, positiva en mi opinión. Reconocer el maltrato psicológico también. El problema es cuando esta expansión semántica pierde todo anclaje con la realidad. Mira, por ejemplo, cómo ha evolucionado el concepto de violencia. Empezamos con la violencia física, en la que todos estamos de acuerdo. Ampliamos a la psicológica. Hasta ahí, bien. Pero cuando algunos activistas ponen el foco en la violencia simbólica, la estética o, por ejemplo, dicen que el silencio es violencia, poco a poco el significado de la palabra se va diluyendo. ¿Por qué esto es importante? Porque creo que cuando todo es violencia, la violencia más grave, la que siempre hemos entendido como tal, pierde fuerza. Al final pienso que la inflación conceptual acaba perjudicando a las víctimas más graves. Y de nuevo, aunque pongo ejemplos de feminismo porque son muy claros, el mecanismo no es exclusivo de un bando. Cuando la derecha dice que pagar impuestos es robar o que regular las armas es totalitarismo, esto pasa sobre todo en Estados Unidos, está haciendo exactamente lo mismo. Otra de las cosas que ocurren y están muy bien documentadas es que cuando un sistema social está en desequilibrio, por ejemplo estos últimos años con el feminismo más radical,
siempre suele suceder una reacción. Algunas personas le llaman a esto el efecto péndulo. En el caso del feminismo institucional, que se ha radicalizado bastante en España, yo creo que ha alimentado un contramovimiento que, como he mencionado antes, algunos le llaman manosfera, que bueno, a veces dicen algunas cosas comprensibles, razonables, pero otras veces es un auténtico delirio. Con esto no quiero decir que la aparición de la manosfera sea una cuestión únicamente de feministas radicales. Ahí hay muchos otros factores que pueden estar influyendo. Por ejemplo, los hombres tienen sus propios problemas. Los jóvenes sin estudios han visto cómo sus perspectivas se desplomaban. El modelo de hombre que trabaja, provee y basta con eso ha desaparecido. Pero no tenemos un modelo nuevo de hombre tampoco. Y luego están los algoritmos. YouTube, Instagram, TikTok. A este tipo de hombres jóvenes les están mostrando constantemente a la feminista más radical, el clip más incendiario. Y a continuación, claro, ¿qué le muestran? Pues la respuesta más salvaje. Y eso les mete en un ciclo muy negativo que los radicaliza a su vez. Dicho esto, yo creo que el lenguaje agresivo de ciertas representantes del feminismo también tiene mucha influencia en estos chavales. Cuando un chaval de 17 años siente que ser hombre es un pecado original por el que debería pedir perdón, se convierte en carne de cañón para el primer gurú que le diga: tú no eres el problema, ellas lo son. Y ahí ya lo sabes, pues entran los Andrew Tate de turno. Y cuando todo se polariza, la comunicación se rompe. Y el legado real del feminismo queda enterrado bajo una guerra cultural que solo beneficia a los extremos. Bien, en la línea de los últimos capítulos, aparte de contarte todos estos conceptos teóricos que te pueden interesar más o menos, te quiero dar algunas guías prácticas que te pueden servir para tener un pensamiento crítico más desarrollado. Ante cualquier cruzada moral, lo primero que deberías preguntarte es ¿quién cobra por esto? Es decir, ¿quién vive de esto, literalmente? ¿Quién gana audiencia por esto? ¿O quién gana poder por esto? ¿A quién le interesa que este problema exista? Esto no significa, por supuesto, que el problema sea falso. Pero cuando una persona tiene incentivos, lo mejor es que busques a otra que tenga menos incentivos para ver si lo que te está diciendo es real o está muy distorsionado. Lo segundo es preguntarte si en ese discurso se permite el matiz, el detalle, la profundidad. Si cuestionar un detalle te convierte en traidor, fascista o vendido, estás en una secta. Da igual la bandera. Sin matices no hay pensamiento crítico. La tercera pregunta que deberías hacerte es si estás ante un dragón o ante una lagartija. En mi opinión, que las mujeres todavía hoy trabajen el doble en casa que los hombres, esto es un dragón. Un cartel publicitario que no te gusta es una lagartija. Lo que comentaba antes de la brecha de pensiones del 41% es una barbaridad. Esto para mí es un dragón. El lenguaje inclusivo para mí es una lagartija. Lo que te propongo es que aprendas a distinguir una cosa de la otra. A veces es muy obvio, otras veces no tanto, porque te lo han repetido tanto que ya lo has normalizado. Por último, pregúntate si tu modelo de la realidad lo explica todo. Si una teoría te sirve para explicar absolutamente todo lo que ves, la estás usando como un dogma religioso. Si el patriarcado lo explica todo, no explica nada. Si esta historia que te he contado sobre San Jorge te sirve para descartar cualquier movimiento, cualquier idealismo, la estás usando mal. Bueno, vamos terminando. Las ideologías son necesarias para el progreso. Sin ellas, sinceramente, viviríamos peor. Pero cuando triunfan, se enfrentan a un problema. Casi nadie elige jubilarse con dignidad. La mayoría prefiere seguir viendo dragones donde solo hay lagartijas, porque es lo que saben hacer, lo que les da estatus, lo que les paga el alquiler. Tu trabajo como aprendiz de polímata, como pensador crítico, es distinguir dragones de lagartijas en todos los bandos, y especialmente en el tuyo, porque en el bando contrario es muy fácil. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este capítulo, un poquito más breve de lo habitual, pero también alineado con los últimos de enseñarte pensamiento crítico y enseñarte a tener, teorías que te ayuden a comprender mejor el mundo. Para eso también, si quieres dar un paso más, ya sabes que por un lado tienes la Biblioteca Polímata, donde estamos leyendo los 50 libros más importantes para comprender el mundo, y por otro lado tienes mi curso avanzado de pensamiento crítico, que estamos por la primera edición, pero ya te puedes apuntar a la lista de interesados de la segunda edición. Tienes todo lo que necesitas en las notas del episodio.
Sin más, soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.